estamos acá en otra entrega con el abogado, escritor y profesor de historia Ernesto Raúl Angulo, en el que vamos a tratar temas como la destrucción mutua asegurada, en su destrucción como idea, y otros temas de la actualidad de Ucrania y Rusia. Así es. Últimamente hemos visto en los medios que se está estudiando el tema del uso de armas nucleares para resolver conflictos bélicos. Déjame decirte que la primera bomba atómica se tiró en Hiroshima en 1945 y luego en Nagasaki, el 6 de agosto en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki. Fueron las dos últimas y únicas veces que se tiró bombas atómicas contra población civil en tiempos de guerra. La victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, aliados hablo de Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y Francia, contra las tropas del eje, hablo de Italia, Alemania y Japón. La victoria de los aliados dio origen a un nuevo esquema geopolítico mundial que en Yalta se convirtió en un nuevo diseño territorial de toda Europa, donde comienzan a surgir los dos mundos de ese momento. O sea, el mundo occidental, o el llamado mundo libre, liderado por Estados Unidos, y el mundo no occidental, o el mundo comunista, liderado por la Unión Soviética. La Unión Soviética comenzó también a producir armas nucleares. Entonces, comienza a surgir en la Guerra Fría, que es el periodo que comienza a considerarse así, la idea de que las bombas nucleares garantizaban la disuasión militar por la potencialidad destructiva que tienen en la biosfera. Claro, la idea de la disuasión nuclear es que ambos, al tener armas nucleares, no se van a atacar porque de hacerlo todo se destruye. O sea, exactamente. O sea, un país le tira a otro un misil nuclear. El otro responde y el otro vuelve a responder. Y bueno, vos tenés una simulación que la podés tener en YouTube, donde en 3 o 4 días se termina la biosfera del planeta. Y los pocos que sobrevivan no sobrevivirán mucho tiempo porque los alcanzarían los vientos radioactivos. Entonces, ¿qué es la destrucción mutua asegurada? Es la doctrina, yo te la voy a leer acá. La doctrina supone que cada bando posee suficiente armamento para destruir a su oponente y que cualquiera de los dos bandos, de ser atacado por cualquier razón por el bando opuesto, respondería al ataque con la misma o mayor fuerza. El resultado esperado es que cada batalla escale al punto de que cada bando obtenga la destrucción total y asegurada del enemigo. Esa doctrina estuvo vigente hasta hoy. Hoy está en discusión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay dos tipos de armas nucleares. Las armas nucleares de uso táctico y las armas nucleares de uso estratégico. Las que son devastadoras son las armas nucleares de uso estratégico. Pero las armas nucleares de uso táctico no son devastadoras. ¿Por qué? Porque las armas nucleares de uso táctico tienen una potencia de 10 a 500 kilotones. Para que tengas una idea, la bomba que se tiró en Hiroshima tenía 10 kilotones. En ese momento era una bomba estratégica. Hoy es considerado nada más que una bomba táctica. O sea, la bomba destruye el radio de acción donde se pone, tiene el problema radioactivo, pero no es un problema radioactivo expansivo. Queda ahí. Queda ahí. Queda ahí. Entonces, no hay que obviar la posibilidad de que alguien use las armas, un disparo de una arma nuclear táctica. Entonces, cuidado con el tema de que la destrucción total del planeta se daría. No,
Pero existe la posibilidad que el que tire la primera arma nuclear táctica pueda llegar a ganar la guerra, porque el oponente, que tiene unos 5 minutos para responder, lo pensaría 2 veces porque puede terminar con la vida del planeta. Porque ahí está la teoría, sí, de que sobre el cadáver del enemigo cae el cadáver del vencedor. Y al final todos mueren. Al final todos mueren. Pero habría una posibilidad de una respuesta, de una bomba nuclear táctica, una segunda bomba, y quedaría todo en un empate técnico. Por ejemplo, Estados Unidos decide frenar a la Unión Soviética, a Rusia, y tiraría una bomba nuclear táctica en el desierto de Siberia. Porque las bombas nucleares tácticas deben tirarse en lugares donde no tengan los menores efectos secundarios colaterales posibles, o sea, la menor muerte de civiles. Una demostración de fuerza. Es una demostración disuasiva de fuerza. Claro. Con esa demostración disuasiva de fuerza, ahí se termina la guerra, porque ahí sí comienza la otra etapa, que es el uso de las armas estratégicas. El uso de las armas estratégicas. Por ejemplo, un arma nuclear táctica es un arma nuclear de corto alcance, diseñada para ser utilizada en un campo de batalla contra blancos específicos. Se diferencia del arma nuclear estratégica creada para destruir objetivos de mayor rango. ¿Contra qué puede utilizarse un arma nuclear táctica? Contra una gran fuerza terrestre, contra un búnker subterráneo fortificado, contra objetivos remotos, contra una gran invasión de una fuerza anfibia, contra un convoy de suministro, contra un escuadrón de bombarderos estratégicos. Son de corto alcance, diseñadas. En el caso de Rusia, sus armas no estratégicas poseen un alcance que va de los 10 kilotones a los 500 kilotones. 10 kilotones, por ejemplo, fue la bomba que tiraron en Hiroshima. Entonces, eso de que si se tira una bomba atómica se termina el mundo, no es así. Una parte del mundo. No. Sería un radio de 30 kilómetros. Y un daño que quedaría ahí. Quedaría focalizado ahí, con una radiación relativa que sería absorbida por la atmósfera y la biosfera completamente. De hecho, muchos experimentos nucleares se han seguido haciendo con bombas nucleares muy grandes. Claro. Por ejemplo, Rusia tiene la bomba El Gran Zar, que es la bomba atómica con poder más destructivo de todos, que la hizo y tiene una sola detonación en 1961 en el Pacífico, creo que la tiró. Hay una grabación de eso. Es la bomba atómica más destructiva que tiene. Pero recién, en 1961, o entrando ya en la década del 70, tanto Rusia, la Unión Soviética, como Estados Unidos, tenían la capacidad misilística de acabar con el mundo. Por ejemplo, en la crisis de los misiles, que se dijo que el mundo estuvo en peligro de terminarse, la crisis de los misiles, recordemos, fue cuando la Unión Soviética emplazó misiles en Cuba con ojivas nucleares mirando a Estados Unidos. Aún si se hubieran tirado todos los misiles que tenían Estados Unidos y la Unión Soviética, no se hubiera acabado el mundo. El gran peligro que hubo de una destrucción total fue por un error en 1983, cuando Estados Unidos desplegó los misiles Pershing dentro de Europa. Eso provocaría un incidente nuclear llamado Able-Archer-83, el cual es considerado el punto más cercano a una guerra nuclear total de la historia. O sea que una guerra nuclear también puede producirse por un error. El más cercano fue ese. Pero, ¿cómo? ¿El tipo de error fue desplazar los misiles de...? Fue un error técnico, no fue un error humano. Porque está todo tecnificado para responder automáticamente. Ah, claro. En el programa, en el protocolo. En el protocolo, claro. En el protocolo. Entiendo. Entonces, las armas nucleares tácticas tienen protocolo humano. Las armas nucleares estratégicas tienen protocolo ya organizado,
Claro, asistido por un sistema. Asistido por un sistema. Entonces, podría haber una o dos detonaciones nucleares tácticas. Serían viables. Actualmente Estados Unidos supone sancionar a Rusia. Bueno, ese es otro tema. El tema de las sanciones es un tema económico. En el corto o mediano plazo no va a parar el avance de las tropas de la Federación Rusa sobre Ucrania. Tampoco son totales. Hay que ver, cuando hacemos historia, y ahora vamos a entrar en el tema de Alemania, suena un poco paradójico que Alemania defienda a Ucrania y esté en contra de la invasión. Porque si hacemos historia, nosotros cuando hacemos en la geopolítica, no analizamos la conducta de los gobiernos, porque los gobiernos son administraciones coyunturales de los pueblos. Tenemos que analizar la historia de todos los gobiernos y de las naciones. Alemania en 1941, bajo el nacionalsocialismo, invadió la Unión Soviética. Hoy los gobiernos de Alemania no son belicistas, claro, desde 1945. Fueron desnazificados. Pero Alemania tenía como proyecto, cuando invadiera la Unión Soviética, la germanización de Ucrania. Claramente, el germanizador fue, ya te lo voy a decir, fue Alfred Rosenberg, que fue nombrado comisario de la germanización para los territorios orientales ocupados en toda la Unión Soviética. Antes de la invasión alemana, Ucrania era una república constituyente de la Unión Soviética y habitada por ucranios con minorías rusa, polaca, judía, bielorrusa, alemana, romaní y tártara de Crimea. El objetivo de la Unión Soviética de Hitler y de Rosenberg era la germanización de Ucrania. Y en este libro, no sé si se ve, este libro es un libro que son las memorias, son los escritos de los diarios de Alfred Rosenberg. Es una edición alemana o no, del año, ya te digo, es nuevo el libro. Es una edición española. Es Alfred Rosenberg, Diarios 1934-1944. Alfred Rosenberg acá nos habla cómo pensaban germanizar Ucrania. ¿Y por qué se querían quedar con Ucrania? Yo lo veo así, ¿no? Se querían quedar con Ucrania. Y Ucrania es una zona estratégica, divide a Europa, es el último país eslavo antes de Europa. Y tiene una riqueza agrícola o ganadera muy importante, pero tiene un territorio importante también, que lamentablemente Ucrania fue república durante 20 años o 18. Luego Lenin vino y la incorporó a la Unión Soviética. De ahí viene la crítica de Putin al comunismo, porque dice que el comunismo minimizó a la Gran Rusia, porque la redujo a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En vez de unirlas, la unía pero bajo una división. Bajo una división artificial que correspondía al esquema dirigista y totalitario que tenía el marxismo soviético en ese momento. Lenin fue el gran diseñador del Estado soviético y Stalin fue el gran constructor. Ahora hay otro tema también, otra paradoja que nos da este conflicto. Biden ha dicho que no defienden a Ucrania militarmente, no se compromete a la OTAN militarmente, porque el artículo 5 del Estatuto de la Constitución de la OTAN dice que solamente podrá la OTAN defenderse cuando uno de sus países miembros es atacado. Claro. Y Ucrania no lo es. Entonces por eso no se involucra militarmente. Ahora, Finlandia
que tampoco integra la OTAN, ya Biden dijo que si Putin pone un pie en Finlandia, pone tropas en Finlandia, Estados Unidos va a responder. Entonces, ¿cómo es la vara? Claro. A los ucranianos no los defienden, solamente les mandan víveres o les mandan armas, pero no soldados. Les venden armas. O les venden armas. Y a los finlandeses, si Putin invade Finlandia, sí los van a apoyar. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué a uno sí y a otro no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad el conflicto de Ucrania es un conflicto entre eslavos. Y los finlandeses son nórdicos, no son eslavos. Por eso tampoco van a entrar en la Unión Europea y tampoco van a entrar en la OTAN. ¿Los nórdicos? Porque serían, hablo de Ucrania. Ah, Porque no son de la misma raza. la etnia, sí. Claro, exacto. Claro. Eso es un reconocimiento implícito de que en realidad el conflicto que en este momento está sufriendo Ucrania es un problema de eslavos que arrastra muchísimos años, no es de ahora. Pero eso no se puede decir. Bueno, lo de 2014, lo de Donbass, Bueno. los medios lo ignoraron. Eso lo ignoraron completamente. Ahí murieron 14.000 rusohablantes. Pero era un conflicto eslavo. Claro. Ahora, cuando la guerra llega a las puertas de Europa, el conflicto eslavo, ahí sí comienza el problema. Y el problema comienza porque es Ucrania el que pide entrar a la OTAN. Y porque Zelensky no se rinde. Pero este conflicto, todo el mundo quiere que termine de una buena vez y que se rinda de una buena vez. Ah, por supuesto. Porque están muriendo civiles, porque tiene este conflicto un destino geopolítico ya marcado. Ucrania no va a integrar la OTAN. Ucrania nunca va a integrar la OTAN. O sea que toda esta resistencia, todo va a ser en vano. Es totalmente en vano. Es una resistencia idealista por un sector de ucranianos que mira con simpatía el modo de vida de Occidente. Claro. Hasta tiene un sistema de gobierno, ¿no? Presidente. Exacto, un sistema parlamentario, democrático. Claro. Pero eso es un sistema de Occidente. El mundo eslavo no es así. Los eslavos no se manejan con democracia. Se manejan con grandes conductores que duran mucho tiempo. Catalina la Grande, el zar Nicolás, Stalin, ahora Putin. Y mañana será otro que va a durar 20, 30, 40 años. Porque históricamente los pueblos eslavos tienen esa estructura de poder. Ahora bien, volvamos a la destrucción mutua asegurada. ¿Quién va a ganar una guerra nuclear? La tercera guerra mundial va a ser nuclear. La va a ganar, estimamos nosotros, el que haga el primer disparo. Ahí viene la tesis, la idea esta. Exacto. El primer disparo. Porque el que va a disparar el que va a responder, lo va a pensar dos veces. Porque sabe que si responde, puede llegar a desatar el conflicto de armas estratégicas. Las que son más devastadoras. Las devastadoras. Yo tiro un arma nuclear táctica. Te demuestro que lo hago. Que lo hago. Listo. Vos me tirás otra arma nuclear táctica. Por ejemplo, en un lugar donde no va a haber bajas civiles de significación. Porque la disuasión es opinión pública. Claro. Hoy las guerras las comienzan los gobiernos y las terminan las opiniones públicas. ¿Por qué se terminó la guerra de Vietnam? Porque había miles de manifestantes en Estados Unidos pidiendo el fin de la guerra. La guerra de Vietnam la inició Kennedy en 1963, 62, 61, 60, y la terminó
el presidente norteamericano Richard Nixon en 1974. O sea, pasó la administración de Kennedy, de Johnson, de Nixon y de Ford. 4 administraciones. Y la terminó la opinión pública. La Tercera Guerra Mundial la van a iniciar los gobiernos y la va a terminar la opinión pública. Se tira la primera bomba nuclear táctica, se responde con una segunda bomba nuclear táctica. Y ya, el que tiró la bomba nuclear táctica en primer término tiene que decidir si va a usar las estratégicas. Y ahí la opinión pública va a parar la guerra. Por eso no va a haber una destrucción mutua asegurada. Esa teoría está ya en desuso. ¿Por qué? Porque va a haber una guerra nuclear superada por la disuasión. La disuasión es el nuevo poder político para evitar las guerras nucleares y las destrucciones mutuas aseguradas. Porque la destrucción mutua asegurada es el fin de la biosfera. Sí, el fin de todo. El planeta vendría a una época glacial y la vida, como la conocemos, no sería viable por miles de años. Actualmente, creyendo yo, pensando, ¿no?, en la opinión pública, hay mucha fake news. Mucha fake news. Todo el tiempo en la tele te lo muestran como que es presente. Después otros medios dicen que no, que pasó en otro lado. Todas las guerras, la primera víctima que cae en una guerra es la verdad. Y la guerra esta es una guerra híbrida. Que Rusia la está perdiendo en los medios, pero la está ganando en el campo de batalla. Entonces, cuando veamos que la resistencia es relativa, que la guerra es relativa, que las victorias o las caídas de los soldados rusos es relativa, cuando veamos el otro lado de la historia, vamos a tener una ubicación geopolítica correcta de la situación militar. Porque es una guerra convencional y no sabemos cuánto va a durar el sitio de Kiev, por ejemplo. ¿Quién puede durar 3 meses el sitio de Kiev? Porque a lo mejor Rusia decide no invadir y dejar salir a los civiles. Porque cada civil que se deja salir es un combatiente menos. Y las guerras las ganan. La mejor guerra es aquella que se gana cuando no hay una víctima, cuando no se dispara un tiro. En este caso se han disparado tiros. Pero la terminación de la guerra se define a veces también por un sitio o por un aislamiento, y no necesariamente por ataques de infantería. No, para nada. De pronto le va a convenir a los rusos establecer un cerco férreo y dejar salir a aquellos que no quieran morir. Porque además pasa esto, ¿no? Mucha gente está huyendo como locos de Ucrania. Eso es una insensatez completa. Eso es una insensatez completa. Porque lo que busca Rusia es un cambio de gobierno y de régimen. No busca destruir al pueblo ucraniano. Putin no es comunista, no viene a expropiar. Que son todos eslavos. Pero esa gente está asustada por los medios. Dejan propiedades enteras. Es tremendo. Todo porque Zelensky no se rindió en el primer paso. Yo soy convencido de eso. El tipo hay que dejar de hacer sensacionalismo con esto. Sí, claro, es el mayor conflicto bélico de posguerra, y claro, sí. ¿Quién se atrevía con Ucrania? Ya Kissinger decía, no hay que meterse con Ucrania. Kissinger es un maestro de la geopolítica de los Estados Unidos. Fue secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de las presidencias de Kennedy, no sé de Johnson, pero todo el periodo completo de Nixon, el periodo completo de Gerald Ford
y parte del periodo de Ronald Reagan. Y aún hoy, con sus 95 años, es un consultor de primer nivel de los problemas geopolíticos. Y Kissinger dijo, no hay que meterse nunca con Ucrania. Bueno, ¿qué ha hecho Putin? Se ha metido con Ucrania. Y veremos qué pasa. Se metió con Ucrania también, porque otros también se meten con Ucrania, que era la OTAN. La OTAN está en un plan de expansión. Está en un plan de expansión. Y está expandiéndose en el mundo eslavo. Y lo que busca Putin es reconstruir la Gran Rusia, anterior a la Unión Soviética. Porque Alemania, ya volvemos al mismo tema, financió el viaje de Europa a Moscú de Lenin. Alemania financió la revolución bolchevique para acabar con la guerra mundial en la cual estaba inmersa Rusia. Por eso la participación de Alemania en la historia del eslavismo es muy importante, porque financió el nacimiento del comunismo o el bolchevismo en Rusia, y también en 1941 con Hitler invadió la Unión Soviética con dos excusas. Primero, acabar con el comunismo, y el segundo término, acabar con el eslavismo y su conversión al germanismo, en lo que Hitler decía que era el espacio vital para la expansión de la raza aria. En ese proyecto, Ucrania tenía como destino geopolítico su total germanización. Como hoy, el proyecto político de Putin, si logra hacerse de Ucrania, es la rusificación. Recuperar para la Gran Rusia el corazón de la Rusia, que es Kiev. Porque Rusia nació en Kiev y se expandió a todo el mundo eslavo o ruso hablante. Para nosotros son dos países. Lo podemos ver como dos países, porque uno es Rusia y otro es Ucrania. Para nosotros es un conflicto interno entre eslavos. Pero digo yo que lo veo de afuera, veo dos países. Veo el mapa y veo Ucrania. Sí, el mapa geopolítico actual lo ves así, en un planiferio lo ves así. Pero ellos lo ven de otra forma. Lo ven de otra forma. Un gran sector del pueblo ucraniano está con Rusia y otro sector está con Occidente. Claro. Entonces, para evitar la occidentalización definitiva de Ucrania y que la OTAN ponga ahí ojivas nucleares, Putin la invade y se asegura. A ver. La invasión no deja de ser defensiva. El conflicto de los misiles. Sí. La Unión Soviética... ¿Estás hablando de 1962? Sí. Sí. La Unión Soviética instala los misiles en Cuba. Sí, pero ¿por qué los hace? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No lo hace ¿De onda? para engrandecer a Castro. ¿Qué pasa? Estados Unidos había puesto misiles nucleares en Turquía mirando a la Unión Soviética. Mira. Entonces Khrushchev dijo, ¿de qué manera yo hago sacar esos misiles? Lo asusto a Estados Unidos, me meto en la boca del globo y le manda a Castro misiles nucleares. Cuando ocurre la crisis de los misiles, ¿qué hace Kennedy? Ordena la cuarentena de Cuba. No deja entrar ni salir a nadie. Y se reúnen en un hotel de Nueva York Anatoly Dobrygin, el embajador soviético, y el ministro de Justicia de Estados Unidos, Robert Kennedy, que era hermano del presidente. Y ahí negocian el verdadero pacto para la levantada de los misiles, que fue que a los 6 meses de que se levantaran los misiles, Estados Unidos debía retirar los misiles
que tenía en Turquía apuntando a la Unión Soviética. Claro. Obviamente, eso se hizo en el mayor de los silencios. Porque los pactos geopolíticos entre las grandes potencias para parar una guerra, a veces se ven a los 6 meses o al año. No se ven inmediatamente, porque iba a ser un símbolo de debilidad muy grande para Estados Unidos admitir que por la jugada de Khrushchev de poner los misiles en la boca de los Estados Unidos, iba a ceder geopolíticamente la presión sobre la Unión Soviética retirando los misiles de Turquía. Vuelvo a ello por esto de lo que está pasando ahora. Están la OTAN expandiéndose, llega al país, al mundo eslavo, y ahí es por qué Putin reacciona como reacciona. Porque Mirá, sabe que la siguiente jugada será los hay misiles. una paradoja. Khrushchev, que fue el que ordenó la instalación de los misiles en Cuba contra Estados Unidos, era de Ucrania. Era ucraniano. Stalin era de Georgia. No eran rusos. Eran rusohablantes, pero integraban lo que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde estaba Ucrania y estaba Georgia. Claro. Entonces, cuando analizamos todo esto, ¿por qué Estados Unidos no invadió Cuba? Porque una de las condiciones fue que respetaran la revolución cubana, o sea, y respetaran el régimen de Castro. Y Estados Unidos lo respetó. Pero se lo respetó a la Unión Soviética. Hoy la Unión Soviética no está. ¿Por qué? Y eso que Cuba tiene tremendas sanciones económicas. Pero sobrevivió. No cayó el gobierno de Fidel Castro. Eso se demuestra que nos gustó o no, fue una revolución exitosa, porque a pesar de las sanciones económicas que tuvo, los Castro siguieron gobernando. Por eso las sanciones económicas son relativas. Las sanciones económicas son exitosas cuando todos las cumplen. Pero cuando hay dinero de por medio, el bolsillo es muy, muy traidor. Muy rápido y muy directo. Y Putin tiene 680.000 millones de dólares en oro. Así que yo no sé cuántos van a respetar las sanciones y durante cuánto tiempo. Independientemente de lo que suceda en Crimea. En Ucrania, perdón. Pero ese es un tema de otro tiempo. Nosotros ahora tenemos que analizar la viabilidad o no de la destrucción mutua asegurada y por qué puede haber un conflicto nuclear limitado y por qué ya la guerra la gana el que tira la primer bomba. Entonces, con eso ya se supera el conflicto del Armagedón nuclear. Ya lo tenemos superado. Y quizá este conflicto nos ayude a superar ese trauma. Porque antes, claro, las guerras nucleares terminan con todo, entonces es imposible la guerra nuclear. No, hay que tener cuidado. Y para terminar, vamos a dar las 11 lecciones que nos dejó Robert McNamara. Robert McNamara fue un secretario de defensa de Kennedy, de las administraciones de Kennedy y de Johnson. Y le tocó de plano asesorar al presidente, tanto Kennedy como Johnson, en la guerra de Vietnam. La primera lección: tener empatía con el enemigo. O sea, vos para hacer una guerra tenés que ponerte en los zapatos de tu enemigo. Porque es la única manera de conocer sus movimientos tácticos y estratégicos. Vos no podés ir a hacer una guerra si no sabés, si no visualizás o imaginás qué va a hacer tu enemigo. Porque en la guerra vos tenés la ventaja del efecto sorpresa.
pero también tenés el defecto del error de cálculo. Si vos calculás mal la reacción del enemigo, perjudicás la guerra que iniciaste con el efecto sorpresa. Entonces, de primera lección, tener simpatía con el enemigo. Segunda lección, ser racionales no nos va a salvar de la guerra. Los líderes, aún racionales, pueden llevar a una guerra total. En ese momento, Castro era racional, Kennedy era racional, y Khrushchev era racional, porque Khrushchev no quería la destrucción de Estados Unidos. Quería que se le sacaran los misiles de Turquía, pero estuvieron a punto de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Entonces, segunda lección, la racionalidad de los dirigentes no salva al mundo de un conflicto. Se dice de que Putin está loco. Si no estuviera loco, no sé si lo está o no, pero si no lo fuera así, el peligro sería el mismo. Porque la racionalidad no salva a los actores de las consecuencias del conflicto. Tercer lección. Hay algo más allá de uno mismo. Se menciona la anécdota durante la cual, en la Segunda Guerra Mundial, el entonces comandante May, para impedir que los aviones que sobrevolaban Alemania no abortasen las misiones por el miedo. El problema del May es que pensaban que la distancia más corta entre dos puntos siempre es una línea recta, cuando en política no suele ser esa regla. No te olvides que los aliados bombardearon Dresde, causando 200.000 muertes civiles en Alemania. O sea que en política la línea recta a veces no suele ser la más corta. Cuarta lección. Hay que maximizar la eficiencia. ¿Qué significa esto? Pensar que lo que se necesita para alcanzar al objetivo. Malgastar cualquier recurso o tiempo en una contienda puede resultar fatal. Hay que asegurarse siempre de utilizar esos momentos de la mejor manera posible e invertirlos de la mejor manera conveniente. Quinta lección. La proporcionalidad debería ser una directriz de la guerra. O sea, si yo inicio una acción militar, la respuesta debe ser proporcional a la acción militar que inicio. No debe ser ni mucho menos proporcionada, ni mucho más desproporcionada. ¿Por qué? Porque es la única manera de maximizar los recursos que se invierten en esa guerra. Toda guerra es costosa. Vos no podés invadir Ucrania, por ejemplo, como está haciendo Putin, con 10.000 soldados. Necesitas 150.000 o más. Y vos no podés defender Ucrania con 10.000 soldados. Necesitas 100 o 150.000 o más. Y no están, porque la OTAN no está. Y los infantes de marina de Estados Unidos, que los podría desplegar Estados Unidos en 48 horas, 200.000 no están. Que sería el factor disuasorio proporcional. Por ejemplo, de acuerdo a la teoría de Robert McNamara, norteamericano, asesor de seguridad nacional de Kennedy y de Johnson. Lección 6. Obtener información. Necesitamos saber a lo que nos enfrentamos. Para eso necesitamos una información veraz, varias fuentes. La información no solamente es una fuente, son varias fuentes. Y a veces no son coincidentes. O sea que tenemos que llegar a una conclusión de las fuentes y elaborar un destino de información, un panorama de información. Lección 7. Lo que se cree y lo que se ve con frecuencia es equivocado. En esta guerra de información, a veces lo que nosotros vemos y lo que nosotros creemos ver no es lo que realmente es. Ya también Donald Rumsfeld, secretario de Estado de Bush, dijo lo mismo.
No todo lo que se ve es lo que ocurre y no todo lo que ocurre es lo que se ve. Lección 8. Hay que estar preparados para reconsiderar las propias ideas. O sea, vos iniciás una guerra y tenés que estar preparado para recambiar la estrategia. Porque la guerra se sabe cómo se empieza y no se sabe cómo termina. Por eso Rusia, digamos, se fue acercando, no introdujo al 100% todas sus tropas. Exactamente, porque el mundo libre, o sea, Occidente pensó que esta era una guerra relámpago. Jamás Rusia dijo que iba a conquistar Ucrania en 2 días. Por eso creen que están ganando los ucranianos, que están resistiendo. Nunca dijo eso. Y seguramente porque saben que no se puede eso. Materialmente, no se puede. No es una blitzkrieg. Lección 9. Escucha esto. Para hacer algo bueno, quizá haya que hacer algo malo. Es la más controvertida de todas las lecciones. La guerra nunca es buena ni mala. McNamara dijo, tenemos ideales y responsabilidades. Y a veces, solo a veces, el fin justifica los medios. Estas situaciones son muy difíciles de entender para las personas visibles. Los políticos, en cambio, comprenden demasiado bien este principio. Lección 9, repito. Para hacer algo bueno, quizá haya que hacer algo malo. Lección 10. Nunca digas nunca. Nunca digas, no vamos a hacer esto. No va a haber ataque nuclear. Nunca digas la palabra nunca. Porque vas a terminar siendo esclavo de tu propia estrategia. Y si sos esclavo de tu propia estrategia, te resta libertad operativa para cambiarla, transformarla y vencer al enemigo. Y lección 11. No se puede cambiar la naturaleza humana. Hay que entender que todos cometemos errores, dice McNamara. La guerra es tan compleja que la mente humana no puede asimilar todos los eventos y sus consecuencias. Nuestro juicio y nuestra comprensión no son correctos. Las guerras no se pueden erradicar. ¿Se puede cambiar la naturaleza humana? No. Y no es porque no seamos racionales. Claro que lo somos. Pero la razón tiene sus límites. Y no los conocemos. Esas son las 11 lecciones de Robert McNamara que son objeto de estudio en todas las academias de estrategia política y geopolítica y militar. Y que yo humildemente la traigo a colación para que enriquecer a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar en el próximo domingo, muy posiblemente. Así es. Así que bueno. Un saludo. Un saludo a todos nuestros seguidores y esperemos que hayamos contribuido con nuestro humilde aporte para enriquecer la comprensión de los conflictos geopolíticos contemporáneos que estamos atravesando.